La ley de Ohm. La ley de Ohm fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico, como lo son tensión o voltaje en voltios, intensidad de corriente en amperios y resistencia en ohmios. Este es un ejemplo esquemático de lo que es el circuito eléctrico que asocia los tres parámetros eléctricos básicos, que son voltaje, corriente y resistencia. Debido a que existen materiales que dificultan más que otros al paso de la corriente eléctrica a través de los mismos, cuando el valor de su resistencia varía, el valor de la intensidad de corriente en amperios también varía de forma inversamente proporcional. Es decir, a medida que la resistencia aumenta, la corriente disminuye y viceversa. Cuando la resistencia al paso de la corriente disminuye, la corriente aumenta, siempre y cuando en ambos casos el valor de la tensión o voltaje se mantenga constante. Por otro lado, y de acuerdo con la propia ley, el valor de la tensión o voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Por tanto, si el voltaje aumenta o disminuye, el amperaje de la corriente que circula por el circuito aumentará o disminuirá en la misma proporción, siempre y cuando el valor de la resistencia conectada al circuito se mantenga constante. Postulado general de la ley de Ohm. El flujo de corriente en amperios que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohmios de la carga que tiene conectada. Desde el punto de vista matemático, el postulado general de la ley de Ohm se representa por el siguiente cociente. El valor del voltaje entre la resistencia nos da como resultado la intensidad de la corriente. Aquellas personas que están menos relacionadas con la parte eléctrica simple y sencillamente pueden hacer uso de este recurso práctico, el cual relaciona lo que es los tres parámetros eléctricos básicos en forma de cociente: el valor del voltaje entre el producto de la corriente por la resistencia, haciendo uso de ellos, tapando cada uno de los parámetros que se desea calcular en su momento y realizar el adjetivo algebraico que nos queda restante. Un ejemplo con cómo encontrar el valor de la resistencia en ohmios es el siguiente. Para el caso, un voltaje aplicado de 1.5 voltios, o lo que es lo mismo la batería que veíamos en la figura 1, y un valor de corriente de 500 miliamperios o 0.5 amperios. El valor de la resistencia se obtiene haciendo el cociente de estos dos valores, el del voltaje sobre la resistencia, y el resultado es de 3 ohmios. El valor de la intensidad de la corriente, simple y sencillamente hacemos uso de un nuevo cociente, de lo que es el valor del voltaje entre la resistencia. Lo que tenemos aquí es siempre el valor de 1.5 voltios para la batería del dibujo o esquema 1 sobre el valor en ohmios de una nueva resistencia que es de 6 ohmios. El valor de la intensidad de corriente resultante es de 0.25 amperios. Finalmente, encontramos un valor de voltaje haciendo uso ahora de un producto, haciendo el despeje respectivo. El valor del producto va a ser la resultante del valor del voltaje como tal. El voltaje es igual a un producto entre el valor de la corriente por la resistencia. Al final obtenemos el valor resultante de 1.5 voltios de la batería del ejemplo 1. Gracias por el tutorial.